Sí. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios y qué quieres tú? Porque muchas veces eso es lo que el conflicto que tenemos es eso precisamente, que lo que quiere Dios para nosotros no es siempre lo que deseamos nosotros. Y lo que queremos nosotros no es lo que Dios quiere. Y cuán fácil hacemos eso de que la excusa que ponemos cuando las cosas no salen, decimos es que Dios no lo ha querido. Y con esa excusa también los sacerdotes con los que Jesús estaba hablando en esta ocasión y los principales, esa fuera la excusa, es que no salió porque Dios no quiso que saliera. Esta parábola comienza con las palabras de Jesús, ¿qué os parece? O sea, que no va directamente y dice, había un hombre, sino, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? Es decir, está pidiéndole su propio criterio y es lo que está haciendo también con nosotros. Les reta y nos reta, es decir, te reta a pensar. Algunos perecen por falta de pensamiento, pero muchos más porque piensan mal. ¿Qué te parece? Replantéate. Y Dios, Jesús, está retando tu propia vida, porque a veces tenemos un concepto de nosotros mismos más allá de lo bueno, es decir, estamos por encima de Dios incluso, tan buenos somos. Y el ser humano se cree más que Dios. El texto precede la cuestión, la pregunta que le hacen los sacerdotes y los fariseos. ¿Bajo qué autoridad estás obrando? ¿Bajo qué autoridad estás haciendo lo que haces y diciendo lo que dices? Y Jesús les responde con otra pregunta. Y es que los sacerdotes y los principales esquivan, obviamente, responder a Jesús. Porque si lo hacen, si respondieran, deberían admitir que abiertamente no están obedeciendo a Dios. ¿Cuántas veces nos excusamos, como ellos, con un no sé, pensando que un no sé es la justificación para no hacer lo que deberíamos? ¿Qué es lo que Dios quiere y cómo respondemos? Esta es la parábola, la pregunta y la parábola que describe Jesús a un padre y sus dos hijos. Hay varias parábolas en las que Jesús relata y refiere a un padre con dos hijos. Y parece ser que siempre tenemos las ideas claras. Uno es bueno y otro es malo. Y no pensamos que es que los dos están en la misma condición. ¿Qué es lo que el padre ordena a su hijo? Hijo, ve a trabajar en mi viña. La viña del Padre necesita trabajadores. ¿Y quién debería estar más preocupado por trabajar en la viña que los hijos del Señor? Veamos, a ver, lo primero que quiero, la primera pregunta es esa, la que estamos ahora observando, ¿qué es lo que Dios quiere? Vamos a ver de qué manera respondemos y de qué manera responden estos dos hijos. El hijo, ¿por qué espera el padre que el hijo trabaje en la viña? Podríamos, algunas películas de estas o novelas que tenemos con jóvenes pues mimados, los padres han trabajado duro para conseguir lo que tienen y el joven mimado pues se sienta y dice, voy a disfrutar de esto, no me lo merezco, no trabajé por ello, pero es mío. Y se apropian de algo que no, pero no así en este, cuando lo bueno sí, pero cuando se trata de esforzarse, de trabajar en la viña del Padre, la base de la exigencia del Padre, ¿por qué exige Él de que trabaje en su viña? Es porque es el Hijo, es el Hijo. Se pueden obtener muchos asalariados por un salario, pero lo que aquí le debería motivar a esforzarse es el amor hacia su Padre.
¿Qué es lo que nos debe motivar a ti y a mí a trabajar, a obrar, a vivir en la manera en que Dios quiere que vivamos? Pablo lo escribe así a los Corintios en 2 de Corintios 5:14. El amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Vamos a fijarnos en la primera parte. Es el amor de Cristo el que nos constriñe. Él nos ha amado primero. Nos ha motivado para devolverle el amor o responderle a ese amor. Si somos hijos de Dios, nuestro Padre tiene los derechos sobre nuestro tiempo, sobre nuestra fuerza, sobre nuestras existencias. Nuestro Padre podría contratar extraños para que sirvan. Lo hizo así en el Antiguo Testamento. No es que contrató a cambio de un salario, pero los reyes de Babilonia, los persas, los medas, e incluso Faraón, Dios los usó para educar, para formar, para conducir a su pueblo. Dios podría contratar a profesionales, a trabajadores asalariados, pero hay una ocasión en la que Jesús dice: los pastores asalariados, cuando viene el peligro, se largan y dejan desprotegidas a las ovejas. Mas Jesús, que es el Hijo, por amor a sus ovejas, da su vida, pone su vida por ti y por mí. El ejemplo del Hijo es Jesús mismo. Y Dios no quiere contratar, sino quiere que sus hijos, es decir, si tú crees en el Señor Jesucristo y le has invitado a tu corazón, si has aceptado el perdón de los pecados, dejas de ser un asalariado y llegas a ser un hijo con los derechos, pero también con la identidad y las obligaciones de un hijo. Podríamos preguntar, ¿por qué espera el Padre que el Hijo trabaje en su viña? El deseo del corazón del Padre está ahí. Él quiere, desea involucrar a sus hijos en el trabajo, en la necesidad. Hay una necesidad, el trabajo es necesario hacerlo. Qué pena debe ser para nuestro Dios ver tanto trabajo por hacer y a tantos de sus hijos sentados cómodos en sus casitas. El trabajo es agradable al Padre, bueno para la viña, provechoso para el Hijo y de bendición para las personas que reciben esa labor. El alma ociosa sufrirá hambre, dice Proverbios 19. Nuestro Padre tiene una multitud de hijos habladores, pero los trabajadores son pocos. Ser discípulo es ser oidor y hacedor de las palabras de Jesús. ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Por qué espera el Padre que sus hijos trabajen en la viña? Porque hay una urgencia. Y quiero indagar que la palabra dice hoy, vete a trabajar hoy en mi viña. Hay una urgencia. El tiempo para trabajar para el Señor es siempre ahora. No dejemos para mañana lo que necesita ser hecho ahora. Algunos de los hijos menores, es decir, los recién convertidos o los que son jovencitos en la fe, pueden decir: no, es que me falta experiencia, todavía no sé cómo. Y algunos de los hijos mayores dicen: no vale la pena porque ya he hecho tanto y mira el resultado que ha salido. Ya es tiempo de retirarse de la viña. Ve, trabaja hoy, porque hoy es el día de la salvación, porque llegará la noche. En Juan capítulo 9, versículo 4 dice: llega la noche en que ningún hombre puede trabajar. Y en Hebreos capítulo 3, versículo 7 dice: hoy si escuchares su voz, no endurezcáis vuestros corazones.
¿quién habla aquí? Dice que el Espíritu Santo nos habla. No endurezcas tu corazón. Dios quiere que sus hijos trabajen en su viña porque la viña también es de los hijos. El padre de los hijos pródigos le dice al mayor que se había quedado el bueno de la historia, que no era tan bueno, porque después cuando regresa el hijo perdido, se queja al padre de haberle recibido. Y se queja de que derrocha ahora este hijo tuyo muerto, que se había llevado todos los bienes y los había derrochado por ahí, y que ahora ha regresado y ahora le haces una fiesta, como si nada hubiese pasado. Y yo, que he sido el bueno, que he estado trabajando en tu viña, por así decirlo, y he hecho todo lo que tú me decías, ni siquiera un cabrito, ni siquiera un pollo para asarlo. Y el padre le responde: hijo, todo lo que es mío es tuyo. ¿Por qué no me lo has pedido? ¿Por qué no has hecho uso de lo que es tuyo? Dios quiere que sus hijos trabajen porque lo que es del Padre también es de los hijos. Dios quiere que tú y yo seamos trabajadores en la viña del Señor, movidos no por la obligación, porque hay una orden, porque hay un mandato o porque hay una necesidad, alguien tiene que hacerlo, porque hay una presión, sino movidos por el amor hacia el Padre y también movidos por el amor del Padre a este mundo. Jesús identifica a los sacerdotes y los principales como los hijos del Padre, pero son estos que no están trabajando en la viña, no están haciendo lo que el Padre, Dios, espera de ellos, lo que Dios quiere que estén haciendo. Entonces eso es lo que ordenó el Padre, pero vamos a ver a continuación cómo responden los hijos. ¿Qué quieren los hijos? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? En el caso del primero hay un rechazo rotundo, contundente. Dice: no voy a ir, no lo haré. Y su lenguaje revela un espíritu de desobediencia, de rebeldía hacia el Padre. En palabras simples, esto es: tengo otras cosas, según mi parecer, más importantes que hacer. No voy a perder el tiempo con el trabajo que tú quieres que yo haga. El cristiano desobediente se preocupa por los millones que perecen o por el dolor del corazón del Padre. El lenguaje también revela su abierta rebelión: no lo haré. La suya fue una vida opuesta a la voluntad del Padre. Hay un profeta en el Antiguo Testamento, Jonás. Mira que llamarlo profeta cuando lo que hizo, fue una profecía, sí. ¿Saben? Estuvo caminando 4 días por Nínive, por esa ciudad, y lo único que le salió de la boca fue: en 40 días esto se va a venir abajo. Nada de arrepentíos, volveos a Dios, no pequéis más, seguid los caminos. No, le dice: en 40 días, él cumplió con su tarea. Vino, dijo: en 40 días esto termina. No había pasión, no había compasión, no había el deseo de que las personas se arrepintieran y volviesen a Dios. No podemos cumplir, por supuesto, podemos cumplir con eso de somos cristianos y seguimos en los pasos del Señor, pero no se lo comunicamos a nadie. Después, solamente nos preocupamos por nuestra salvación, el egoísmo y la comodidad. ¿Qué quieren los hijos? El primero se rebela contra su padre. El otro hijo respondió y dijo: sí,
Yo creo que esa también es la forma con la que nosotros decimos, bueno, al menos tengo el deseo, ¿no? El deseo es lo que vale, es lo que cuenta. No llegamos muy lejos con buenos propósitos. Cuando empieza el año tomamos buenas proposiciones, ¿no? Al comienzo de un año de dejar eso, de dejar aquello, de perder peso, bueno, sí, todos, porque después de las Navidades siempre se aumenta. Yo no sé, después de este confinamiento, cuando ya podemos salir a hacer deporte, ¿quiénes de ustedes, pues, por ejemplo, están diciendo, no solamente diciendo, sino también haciendo lo que han dicho? Muchos han dicho, no, es que este confinamiento he subido 5 o 6 kilos, no sé. Claro, al no moverme, y el camino de la mesa a la cocina, al frigorífico, donde está la comida, pues es muy, muy corto, no tengo que trabajarlo mucho. Buenas proposiciones. ¿Cuántas buenas proposiciones se hacen como cristianos también referente a Dios? Yo voy, Señor, yo voy. Habla con marcado respeto. Voy, Señor. Voy, Señor. Obediente a una orden. A juzgar por su respuesta, aparentemente tiene una gran reverencia por su Padre y un gran celo por su trabajo. Pero sus palabras son suaves como la mantequilla. Pero los seguidores de este maestro, de este hijo, que dice que sí lo hará, siguen habiéndolos entre nosotros, que dicen y no hacen. La gente de hoy se apresura a comprometerse o simplemente dar lo que cree que es la respuesta correcta para deshacerse de Dios. Sí, lo haré. No decimos cuándo ni cómo. Y muchas veces también pensando, bueno, si surge, lo haré. Pero ven, también, ¿saben? La urgencia de trabajar en una viña es que hay que podar en su tiempo, hay que sulfatar en su tiempo y hay que cosechar en su tiempo. Eso no puede ser cuando yo tenga la gana. ¿Es tiempo de cosecha ahora? ¿Es tiempo de trabajar en la viña de Dios? Y no vale decir, voy y no vas. Sin embargo, al mismo tiempo, donde los hijos deberían copiar la decisión instantánea, como este segundo hijo, que sí, dice, no sé, sin vacilar, dice, sí, yo voy. Deberían copiarlo, por supuesto. Lo otro no, porque decir que sí y después no lo haces, no, pero esa espontaneidad y esa disposición, al menos decir. Jesús dice a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. No dudes en comprometerte con el Señor. Ahora, cumple tu compromiso. Hemos visto qué es lo que quiere Dios, que trabajemos en su viña. Hemos leído en el texto de entrada del culto en 1 de Timoteo capítulo 2, que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Bueno, de estos dos hijos en esta parábola, Dios quiere que trabajen en su viña. Pero lo que Dios quiere para ti y para mí y para el mundo entero, para todos los que escuchen también este mensaje. Estoy dirigiéndome a los hijos, los que son creyentes, pero la voluntad de Dios escrita, testamentariamente, notarialmente redactada en 1 de Timoteo. Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Dios quiere para ti, si eres su hijo, que trabajes en la viña. La viña que es un símbolo de este mundo. Y no te escaculles como los sacerdotes y los principales de los tiempos de Jesús que decían, no, nosotros nos ocupamos de las cosas de Dios en el templo.
Pero Jesús pronuncia también un criterio, un juicio muy duro para con ellos cuando dice primero los criminales y las prostitutas entrarán antes que vosotros en el cielo. Porque ellos se arrepienten y hacen. Ellos sí que son aquellos quienes Dios quiere que se salven, que lleguen al conocimiento de la verdad. Y eso es lo que Dios quiere también para ti, que tú llegues al conocimiento de la verdad. Y la verdad no es una filosofía, un concepto filosófico. La verdad es la persona de Jesucristo. Por eso viene directamente esa aplicación cuando escribe Pablo en Timoteo. Solamente hay un mediador. Esa es la verdad entre Dios y los hombres. Y eso es la persona Jesucristo. Como respuesta a lo que Dios quiere que hagamos y lo que los hijos quieren hacer o dejar de hacer, y eso es lo que también nosotros queremos hacer o dejar de hacer, hay una tensión muy fuerte, porque parece ser que no son compatibles lo que Dios quiere y lo que nosotros queremos. Por eso el tercer punto. ¿Qué haces? ¿Qué hicieron los hijos? Bueno, el primero se arrepiente. Se arrepiente porque posiblemente descubre que se ha equivocado con esa respuesta, con la rebelión de no hacer lo que el Padre quiere que haga. Y esa es también el arrepentimiento, ese es el mensaje que quiero dirigirte a ti, estimado oyente de este culto. Si todavía no eres hijo de Dios porque no has creído en el Señor Jesucristo y le has aceptado en tu corazón, el arrepentimiento es lo primero que hemos de reconocer. Señor, me he equivocado. Al pensar que tú no existes, al pensar que no te necesito, al pensar que yo ya me las arreglo en esta vida, que mis prioridades son las primeras antes de lo que tú quieres que yo haga, y el concepto que tú tienes de la vida como el concepto que yo tengo de la vida, que hay que disfrutarla, que son 4 días, y no pensamos en que tú has preparado la eternidad para que estemos contigo. Por eso, estimado oyente, en esta mañana, en este momento, arrepentirte de tu falso, equivocado concepto acerca de Dios es el primer paso. Y permitir que Dios te involucre, que Dios se involucre en ti. Él ya ha hecho todo para salvar tu vida, para que puedas ser su hijo y para que puedas realizar la tarea que Dios tenía prevista para ti desde antes de la fundación del mundo. Y podríamos decir de este primer hijo que rotundamente le niega trabajar para él, podríamos decir, más vale tarde que nunca. Él se arrepintió y obedeció. Miren, toda esta parábola tiene que ver con la pregunta que le hicieron los fariseos, los escribas, los sacerdotes. ¿Por qué, a causa de qué, con qué autoridad estás haciendo lo que estás haciendo y diciendo lo que dices? Y Jesús les pregunta, os responderé si me decís con qué autoridad predicaba Juan el Bautista. Y entonces ellos maquinan y piensan, ¿no? Si decimos esto, entonces él dirá aquello, y entonces no lo sabemos. Esa es nuestra forma de escabullirnos del compromiso. Y Jesús está haciendo una comparación. Ustedes son como el segundo hijo. El segundo hijo que dice sí, sí y no va. Y los criminales, los pecadores, son el primer hijo que se arrepienten, que estaban haciendo su vida sin Dios, lejos de Dios, pero se arrepienten y vuelven y reconocen su necesidad del Padre. Dios quiere restaurar y el Padre se alegra de este hijo que se arrepiente y
realiza. Miren, no se trata de que se haga el trabajo. No se trata de que se haga el trabajo. El padre no se pone a debatir, a discutir, a imponer su autoridad sobre su hijo. Dice, y lo trabajas porque yo te lo digo. Sino le deja con esa opción, con esa rebelión. Y va al otro hijo. Algunos podrían pensar, bueno, como no lo hizo el otro, busca otro. Dios involucra a todo el mundo. Dios quiere involucrarte a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. No es porque solamente hay mucho trabajo, sino porque nos da sentido y significado a nuestra vida. Hacer lo que Dios pensó que hiciéramos, con esa idea, con ese concepto. Dios nos ha creado con un propósito, no para que busquemos el propósito de la vida durante toda la vida, sino que le encontremos a Él. Y cuando le encontramos estaremos llenos de satisfacción, de alegría y de perspectiva. Esto es lo que experimentaría también este primer hijo, que al principio era rebelde. Se arrepintió y fue a trabajar a la viña. El segundo hijo lo que hizo es que prometió y no cumplió. Y todos los que no van a las órdenes de Dios en el campo de servicio para Él son hijos desobedientes y rebeldes. Y el concepto que teníamos, el primero, el que dijo no, es el rebelde, pero el que no va, habiendo dicho que sí, es igual de desobediente. De nada sirve hablar cálidamente de la religión, de la espiritualidad, de la iglesia. Eso no es lo que Dios quiere. Él quiere que el calor no provenga de palabras cálidas, sino de manos que se calientan porque trabajan en la viña. En Mateo 7, 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No sé si tú quieres entrar en el reino de los cielos. Deberías querer, desearlo, porque es lo que vendrá después de esta vida física en este mundo. ¿Y qué estarás tú haciendo cuando te llegue la hora? Cuando termine esta vida terrenal y te tengas que presentar delante de Dios y Él te pregunte, ¿has creído en mi Hijo Jesucristo? Porque Él es el mediador entre ti y entre mí. ¿Has confiado en lo que Él hizo en la cruz por ti? Porque tú no eres capaz de pagar el precio por tu deuda. Jesús lo hizo. Y Dios nos preguntará eso en el momento de nuestra muerte. Y no quiere decir que, bueno, sí, le digo Señor, sí Señor. Bueno, el segundo hijo dijo, sí Señor, lo voy a hacer, y no lo hizo porque no, sus palabras no estaban llenas de confianza, de creer, de fe. Es interesante las palabras que Jesús dice a su madre cuando ella le pide que ayude al novio en la boda de Canaán, que se había quedado sin vino. Entonces la madre de Jesús, María, le dice a los siervos, todo lo que Él diga, hazlo. Yo creo que María no sabía realmente lo que Jesús estaba dispuesto o capacitado de hacer, pero ella confiaba. Él sabe. Él sabe. Y si Jesús te dice, cree en mí, yo soy tu Salvador, yo pongo mi vida para salvar la tuya.
haced todo lo que Él diga. Miren, la viña está esperándonos, porque la obra es mucha y los trabajadores son pocos. La tarea de los sacerdotes y de los principales a los que Jesús refiere estas palabras era la de trabajar en esa viña, que simboliza el mundo, pero ellos no lo hicieron. El mundo necesita hijos obedientes que trabajen, y Dios quiere que no solamente tú llegues al conocimiento de la verdad, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad que es Jesucristo y sean salvos. Y Dios quiere que tú llegues al conocimiento de la verdad para que seas salvo. Conoce a Jesús, conoce a Dios y vivirás. Amén.